El aroma a almendras tostadas y limón impregna cada rincón de mi pequeño piso, el mismo en el que las paredes todavía guardan el eco de las risas de mis hijos cuando eran niños. Hoy es sábado, y como cada sábado desde que mi marido se fue, mi corazón late con una ilusión contenida. Es el día de la cena en casa de Sofía, mi hija. He pasado la tarde entera horneando su tarta de Santiago favorita, la que decía que nadie en el mundo podía igualar. Para mí, esta cena semanal no es solo una comida, es el único anclaje que me queda a un mundo que ya no parece necesitarme, un breve respiro en el océano de silencio que se ha convertido mi vida. Es la prueba de que todavía ocupo un lugar, aunque sea pequeño, en el universo acelerado de mi familia. El viejo reloj de pie del salón marca las horas con una solemnidad que a veces me asusta. Su tic-tac es la única compañía constante en esta casa llena de fantasmas y recuerdos. Me muevo por las habitaciones como una sombra, alisando un cojín que nadie ha descolocado, limpiando el polvo de los marcos de fotos que sonríen desde un tiempo más feliz. Ahí está mi Antonio, con su mirada noble, ahí están Sofía y Marcos, con las rodillas peladas y los ojos llenos de una inocencia que la vida se encargó de pulir. Las paredes de esta casa guardan sus secretos, sus llantos y sus celebraciones, pero ahora solo me devuelven el reflejo de una anciana que habla sola para no olvidar el sonido de su propia voz, esperando que llegue la noche del sábado para sentirse, de nuevo, parte de algo. Para la ocasión, he elegido mi mejor vestido. Es de un azul profundo, casi como el cielo al anochecer, y tiene un discreto bordado de flores en el cuello. Antonio me lo regaló en nuestro último aniversario. Ponerse este vestido es como invocar un fantasma querido, sentir su mano en mi espalda diciéndome que sigo siendo hermosa. Me miro en el espejo del recibidor y me arreglo el pelo, intentando ocultar el cansancio que se ha instalado bajo mis ojos. No lo hago por vanidad, sino por respeto. Quiero que mis hijos me vean bien, que no sientan que soy una carga, que piensen que su madre todavía tiene la fuerza de antes. Es mi armadura silenciosa contra la lástima, mi forma de decirles sin palabras que todavía estoy aquí, que todavía importo, aunque sea solo durante unas pocas horas a la semana. La tarde se va desvaneciendo lentamente, tiñendo las paredes de tonos anaranjados y melancólicos. Me siento en mi butaca junto a la ventana, observando cómo la gente vuelve a casa, cómo las familias se reúnen. Me pregunto en qué momento sus vidas se volvieron tan rápidas que mi paso lento ya no encajaba en su ritmo. Sofía, con su trabajo importante y su vida social tan ajetreada. Marcos, viviendo en otra ciudad, solucionando su ausencia con una llamada quincenal y algo de dinero que nunca le pido. Los quiero más que a mi propia vida, pero siento como un abismo invisible se ha ido abriendo entre nosotros. Un abismo hecho de prisas, de prioridades distintas y de silencios que pesan más que cualquier reproche. La espera se hace larga, y cada minuto parece estirar la soledad un poco más. Justo cuando el reloj marca las 7, el teléfono rompe el silencio con un timbre estridente que me sobresalta. Corro a cogerlo, con el corazón apretado por una mezcla de esperanza y nerviosismo. Es Sofía. Su voz suena apresurada, casi ensayada. Mamá, lo siento, tenemos que cancelar la cena. Ricardo ha llegado agotado del trabajo, no se encuentra nada bien. Le duele la cabeza y solo quiere descansar. Lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Asiento, aunque ella no pueda verme, y forzo una voz comprensiva que no siento. Claro, hija, no te preocupes. Dale un beso a Ricardo de mi parte y que se mejore. Cuelgo el teléfono y el silencio que regresa es diferente. Es un silencio más denso, más frío, un silencio que tiene el peso aplastante de la decepción. Me quedo de pie, en medio del salón, con el vestido azul que de repente parece un disfraz ridículo. La tarta de Santiago, perfecta y dorada, reposa sobre la encimera de la cocina como una ofrenda sin destinatario. El aroma que antes me reconfortaba ahora me resulta empalagoso, casi ofensivo. Miro a mi alrededor, a los muebles que han sido testigos de toda una vida, y por primera vez no siento el calor del hogar, sino las frías paredes de una prisión de soledad. La cancelación de una cena es algo trivial, una nimiedad, pero en el silencio de mi apartamento, se siente como una puerta que se cierra con suavidad, pero con una firmeza definitiva. Me desabrocho lentamente el vestido, mi armadura ahora inútil, y la noche del sábado se convierte en una noche más, exactamente igual que todas las demás. Mis manos ya no son lo que eran. Antes, eran ágiles y precisas, capaces de trazar patrones sobre la tela con una tiza y de guiar la aguja en la costura más delicada. Mi pequeño taller de costura era mi reino, un lugar donde el zumbido de la máquina era la banda sonora de mis días y el olor a tela nueva, mi perfume. Sacrifiqué ese sueño sin pensarlo 2 veces cuando Antonio se fue. Mis hijos me necesitaban. Cambié los dedales y los hilos por deberes escolares y fiebres nocturnas. Convertí la mesa del taller en una mesa de estudio. No me arrepiento, porque el amor de una madre no entiende de sacrificios, solo de entregas. Pero a veces, por la noche, cuando el silencio es más denso, todavía siento el fantasma de una tela de seda entre mis dedos.
La muerte de Antonio fue un cataclismo que partió nuestra vida en dos. De repente, el pilar que sostenía nuestro mundo se había desvanecido, y yo tuve que aprender a ser cimiento y tejado al mismo tiempo. Recuerdo las noches de insomnio, no por el dolor, que era inmenso, sino por el miedo. El miedo a no ser suficiente para dos niños que habían perdido a su héroe. Me convertí en una experta en arreglar grifos que goteaban, en revisar motores de coches con manuales que no entendía y en poner una voz firme cuando lo que quería era derrumbarme. Les oculté mis lágrimas para que ellos pudieran vivir sus infancias sin el peso de mi pena. Construí una fortaleza a mi alrededor, y esa fortaleza se convirtió en el único hogar que conocieron durante mucho tiempo. Crecer a Sofía y Marcos fue mi obra maestra, mi costura más compleja y gratificante. Recuerdo las rodillas peladas de Marcos, que siempre curaba con un beso y un poco de mercromina, y los lazos que le ponía a Sofía en el pelo, que siempre volvían deshechos después de jugar en el parque. Las noches se hacían cortas cosiendo disfraces para las fiestas del colegio o ayudándoles con proyectos de última hora. Cada puntada, cada plato de comida caliente, cada cuento antes de dormir, era un hilo de amor con el que tejía la red que nos mantenía unidos. Éramos un equipo, los tres contra el mundo. En aquellos días, mi casa no era silenciosa, estaba llena de carreras por el pasillo, de discusiones por el último trozo de tarta y de una vida bulliciosa que yo orquestaba con una energía inagotable. Pero los niños crecen, y los hilos que nos unen a veces se estiran hasta volverse casi invisibles. Con Sofía, el cambio fue gradual, casi imperceptible. Cuando conoció a Ricardo y su vida empezó a llenarse de escenas importantes y círculos sociales que yo no comprendía, noté cómo una sutil distancia se instalaba entre nosotras. Sus visitas se volvieron más programadas, sus conversaciones más superficiales. Empezó a avergonzarse de las pequeñas cosas, del mantel de hule de mi cocina, de mi viejo teléfono de disco, de mis manos agrietadas por una vida de trabajo. Nunca lo dijo con palabras, pero lo sentí en su mirada, en la forma en que evitaba traer a sus nuevos amigos a mi casa. Fue una herida silenciosa, una que aprendí a ignorar para no perderla del todo. Lo de Marcos fue distinto, más directo pero igual de doloroso. Su trabajo se lo llevó a otra ciudad, y la distancia física se convirtió poco a poco en una distancia emocional. Sus llamadas se espaciaron, siempre con la prisa como telón de fondo. Para compensar su ausencia, empezó a enviarme dinero. Cada mes, una transferencia puntual llegaba a mi cuenta. Sé que lo hacía con buena intención, creyendo que el dinero podía solucionar la soledad, que podía comprar mi bienestar. Pero cada notificación del banco era un recordatorio amargo de que mi hijo había aprendido a cuantificar su amor, a traducirlo en cifras en lugar de en tiempo, en abrazos o en una visita inesperada. Yo nunca quise su dinero, solo quería a mi hijo de vuelta, aunque fuera por un fin de semana. Siempre creí que mi papel era dar, servir, amar sin condiciones. Fui la madre que nunca pedía nada, la que siempre tenía una sonrisa y un plato en la mesa, sin importar mis propias batallas. Pensaba que esa era mi fuerza. Ahora, en la quietud de mis 76 años, me pregunto si mi amabilidad incondicional no fue confundida con debilidad. Quizás, al no exigir nunca mi lugar, les enseñé que mi presencia era algo que se podía dar por sentado, algo que estaría ahí siempre, como un mueble viejo y familiar en un rincón del salón. Les di tanto de mí que, sin darme cuenta, quizás les permití olvidar que yo también tenía un corazón que podía romperse, y que necesitaba, de vez en cuando, ser cuidado. A veces, para combatir la melancolía, me aferro al recuerdo de nuestro último viaje juntos como familia. Fue a un pequeño pueblo de la costa, unos años después de la muerte de Antonio. Leo, mi nieto, era solo un niño. Recuerdo el sol en nuestra piel, el sabor a sal en los labios y las risas de Sofía y Marcos mientras intentaban enseñarme a saltar las olas. Por un breve instante, volvimos a ser ese equipo indestructible. Vi en sus ojos el reflejo de los niños que crié, sin las capas de responsabilidades, ambiciones y distancias que la vida adulta les había impuesto. Esa tarde, en la playa, sentí una felicidad tan pura y completa que la guardé en un rincón del alma. Es un tesoro al que acudo cuando el presente se vuelve demasiado afilado. Ahora, sentada en mi butaca mientras la tarta de Santiago se enfría en la cocina, entiendo que esas grietas no aparecieron hoy. Llevan años formándose, como finas fisuras en la pared de nuestro hogar. La llamada de Sofía no ha sido un martillazo, sino la gota de agua que finalmente ha hecho ceder la estructura. Cada sacrificio, cada silencio comprensivo, cada necesidad mía que pospuse por la suya, ha sido una pequeña piedra que he ido colocando en el camino que me ha traído hasta esta soledad. Las cicatrices del pasado no desaparecen, simplemente aprenden a vivir bajo la piel, esperando un nuevo golpe para volver a doler. Y esta noche, todas mis cicatrices están ardiendo, recordándome que el abandono es un dolor que se construye lentamente, día a día. La decepción es un veneno lento. Al principio, es solo una punzada de amargura en la boca del estómago, pero luego se extiende, enfriando cada parte de tu ser. Me senté en mi butaca, todavía con el vestido azul puesto,
y miré la tarta sobre la encimera. Era un monumento absurdo a una ilusión rota. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mí, marcando los segundos de una noche que se había vaciado de propósito. Me sentí ridícula, una anciana que se viste para una fiesta a la que, en realidad, nunca fue invitada. Intenté convencerme de que no era para tanto, que Ricardo realmente estaría enfermo y que mi hija no mentiría sobre algo así. Pero una pequeña voz en mi interior, una que llevaba mucho tiempo silenciada, susurraba una verdad mucho más cruel, una que no me atrevía a escuchar. Pasó una hora, quizás 2. El tiempo se había vuelto denso y pegajoso. La preocupación empezó a abrirse paso a través de la decepción. ¿Y si Ricardo estaba realmente mal? ¿Y si Sofía estaba sola, asustada, y no quería preocuparme? Una madre nunca deja de ser madre. El instinto de cuidar es más fuerte que cualquier herida. Me levanté y mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana me devolvió la imagen de una mujer frágil, pero la decisión que tomé en ese instante no tenía nada de frágil. No podía quedarme de brazos cruzados, ahogándome en mi propia autocompasión. Tenía que hacer algo, aunque solo fuera un pequeño gesto. Un gesto que les dijera que, pasara lo que pasara, yo seguía ahí para ellos, como siempre había estado, incluso cuando ellos parecían olvidarlo. Con una resolución renovada, empaqueté con cuidado la tarta de Santiago en una caja de cartón. Se la llevaré, me dije a mí misma. No tengo que entrar. La dejaré en la puerta, con una nota. Así la tendrán para el desayuno mañana. Sabrán que he pensado en ellos. Era una excusa perfecta, una forma de tender un puente sobre el abismo de silencio que la llamada de Sofía había abierto. No quería una confrontación, no quería explicaciones. Solo quería hacer lo que siempre había hecho, cuidar, nutrir, amar de la única forma que sabía. Sostener la caja con la tarta en mis manos me devolvió una extraña sensación de propósito. Era mi ofrenda de paz, mi manera de decir os quiero, sin necesidad de que me lo dijeran de vuelta. El viaje en autobús hasta el chalet de mi hija se me hizo eterno. Las luces de la ciudad pasaban veloces por la ventanilla, borrosas como mis propios pensamientos. Apreté la caja contra mi pecho, protegiéndola del traqueteo del vehículo como si fuera algo increíblemente valioso. Y lo era. No era solo una tarta, era mi tarde entera, mis esperanzas, el amor de una madre concentrado en almendras y azúcar. Al bajarme en la parada, el aire frío de la noche me golpeó la cara. El barrio de Sofía era silencioso y elegante, con casas grandes y jardines cuidados. Un mundo muy diferente al de mi modesto piso. Cada paso que daba por aquellas aceras inmaculadas me hacía sentir más pequeña, más fuera de lugar, como si estuviera traspasando una frontera invisible. A medida que me acercaba a la casa, un sonido extraño rompió la quietud de la noche. Al principio fue un murmullo, pero luego se hizo más claro. Era música. Y risas. Mi corazón dio un vuelco. La calle estaba llena de coches aparcados, coches caros que no reconocía. Me detuve en seco, a unos metros de la verja del jardín. La casa estaba completamente iluminada. Todas las luces encendidas, proyectando un resplandor cálido y acogedor sobre el césped perfectamente cortado. No era la estampa de un hogar con alguien enfermo. Era la estampa inconfundible de una fiesta en pleno apogeo. La excusa de Ricardo, tan frágil, se hizo añicos en mi mente, dejando al descubierto la afilada y dolorosa verdad. Me habían mentido. Me habían excluido a propósito. Me sentí como una ladrona en mi propia familia, escondiéndome entre los setos del jardín de un vecino para que no me vieran. El frío ya no era solo del aire de la noche, nacía de mi interior, un hielo que me paralizaba los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué mentirme de una forma tan burda? Podrían haber dicho que tenían otros planes, que querían celebrar su aniversario solos. Habría dolido, sí, pero lo habría entendido. La mentira era lo que lo convertía todo en una humillación. Era un mensaje claro y directo: no te queremos aquí. Tu presencia nos estorba. Cada risa que llegaba desde la casa era como un pequeño puñal que se clavaba en mi pecho. Me quedé allí, inmóvil, con la caja de la tarta pesando en mis manos como una lápida. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba la confirmación definitiva para que mi corazón dejara de buscar excusas. Con el sigilo de un fantasma, me acerqué al gran ventanal del salón, que daba al jardín lateral. La escena que vi me robó el aliento. Allí estaban todos. Sofía, radiante con un vestido rojo, reía a carcajadas mientras Ricardo, mi yerno supuestamente agotado y enfermo, abría una botella de champán con un gesto teatral. Los padres de Ricardo estaban allí, y otros rostros que reconocí como amigos suyos del club de campo. Estaban brindando, celebrando. Vi a mi nieto Leo, apartado en un rincón, con la mirada perdida y una expresión de incomodidad en el rostro. Él era el único que no parecía estar disfrutando de la farsa. Entonces, mi mirada recorrió la mesa. Estaba elegantemente puesta,
con una vajilla que nunca había visto y copas de cristal fino. Conté los comensales, uno por uno, y mi corazón se detuvo. Al final de la mesa, en la cabecera, el lugar que siempre me reservaban a mí, había una silla vacía. No la habían ocupado. Simplemente la habían dejado allí, como un hueco, como un recordatorio silencioso de mi ausencia. Era la prueba física de mi exclusión. No solo me habían cancelado la cena, habían cancelado mi silla, mi lugar, mi existencia en su celebración. Historias como esta nos recuerdan lo importante que es encontrar nuestro sitio, sentir que pertenecemos. Si tú también crees en el valor de la dignidad y en la fuerza que nace del dolor, te invito a suscribirte a nuestro canal. A veces, en las historias de otros, encontramos las respuestas que buscábamos para la nuestra. Un vacío inmenso se apoderó de mí. El sonido de la fiesta se desvaneció, reemplazado por un zumbido sordo en mis oídos. Dejé de sentir el frío, el peso de la caja, el dolor en mis viejas articulaciones. Solo sentía ese hueco, esa nada. Vi a mi hija levantar su copa, sonreír a su marido, y en ese instante, no reconocí a la niña a la que le había enseñado a atarse los zapatos. Era una extraña, una mujer que había aprendido a construir su felicidad sobre los cimientos de una mentira cruel dirigida a su propia madre. No sentí rabia, ni siquiera tristeza en ese momento. Era algo más profundo, una especie de muerte interior. La Elena que había llegado hasta esa ventana, llena de amor y preocupación, acababa de desaparecer para siempre. Sin hacer ruido, di media vuelta. Caminé despacio, con una calma que me sorprendió a mí misma. Llegué a la puerta principal y, con un cuidado infinito, deposité la caja con la tarta de Santiago en el felpudo. No dejé ninguna nota. El pastel hablaría por sí mismo. Era un testigo mudo de mi amor rechazado, un último gesto de una madre que ya no sabía cómo llegar al corazón de su hija. Me alejé de la casa sin mirar atrás, fundiéndome con las sombras de la noche. Cada paso me alejaba no solo de aquella fiesta, sino de la mujer que había sido durante 76 años. El conflicto no había hecho más que empezar, pero no sería una batalla de gritos y reproches. Sería una guerra silenciosa, y yo acababa de librar mi primera y última retirada. El viaje de vuelta en el autobús fue un borrón de luces y sombras que se deslizaban por el cristal frío. Me senté en la parte de atrás, encogida en mi asiento, con el vestido azul que ya no me parecía elegante, sino el disfraz de una ilusa. Cada risa que había escuchado desde el jardín de Sofía resonaba en mis oídos como un eco cruel. La imagen de Ricardo descorchando el champán, tan lleno de vida, tan lejos de estar enfermo, se repetía en mi mente una y otra vez. No era el hecho de que tuvieran una fiesta lo que me rompía el alma, era la mentira. Una mentira innecesaria, cobarde, construida para apartarme. Me habían considerado un estorbo tan grande que ni siquiera merecía una excusa honesta. Era un desprecio tan profundo que me sentía desnuda, expuesta en mi ingenua necesidad de ser querida por ellos. Cuando llegué a mi piso, la llave giró en la cerradura con un sonido metálico que pareció perforar el silencio de la noche. Dentro, todo estaba como lo había dejado, impecable, ordenado y terriblemente vacío. El leve aroma a almendras que aún flotaba en el aire era ahora una fragancia fúnebre, el perfume de una esperanza muerta. Me detuve frente al espejo del recibidor y la mujer que me devolvió la mirada era una extraña. Sus ojos ya no brillaban con la ilusión de unas horas antes, estaban opacos, hundidos en una tristeza tan vasta como el océano. La traición no había sido un golpe seco y rápido, sino un veneno lento que ahora recorría mis venas, enfriando cada rincón de mi ser. Me di cuenta de que el dolor más agudo no viene de los enemigos, sino de la mano de aquellos a quienes les has dado la vida. Me quité el vestido azul con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada botón que desabrochaba era como cortar un hilo invisible que me unía a la mujer que había sido hasta ese momento, la madre comprensiva, la abuela siempre disponible, la mujer que perdonaba antes incluso de que le pidieran perdón. Doblé la tela con un cuidado reverencial y la guardé en el fondo del armario, en una caja de madera junto con otras reliquias de un pasado que de repente se sentía ajeno. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme, una reacción demasiado simple para la complejidad de aquella herida. Lo que sentía era algo más hondo, una especie de quietud glacial, la calma que precede a un terremoto. El corazón de una madre se puede romper, sí, pero los fragmentos que quedan pueden volverse afilados como el cristal. A la mañana siguiente, el teléfono sonó con la misma estridencia de siempre, pero esta vez no corrí a cogerlo. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Finalmente, descolgué. Era Sofía. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si la noche anterior no hubiera existido. ¿Qué tal has dormido, mamá? Siento mucho lo de ayer, Ricardo ya se encuentra mejor. Fue solo una jaqueca tonta. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba emocional. Escuché su actuación sin interrumpirla, sintiendo como un muro de hielo se levantaba dentro de mí. Cuando terminó, solo pude responder con una voz que no reconocí como mía,
una voz carente de cualquier inflexión. Me alegro. Hubo un silencio incómodo. ¿Estás bien, mamá? Te noto rara. Estoy perfectamente, mentí, y colgué antes de que pudiera decir nada más. Esa llamada fue la confirmación que no necesitaba, pero que me golpeó con la fuerza de una revelación. La traición no había sido un impulso, sino un acto premeditado y encubierto con una capa de falsa normalidad. Sofía no sentía remordimiento, solo la necesidad de mantener las apariencias, de asegurarse de que la vieja y tonta de su madre siguiera en su sitio, sin hacer preguntas. Fue en ese preciso instante cuando la tristeza comenzó a transformarse en otra cosa. Una claridad fría y cortante. Comprendí que durante años había estado regando una planta muerta, entregando mi amor a un recipiente que ya no tenía fondo. Había confundido la costumbre con el cariño, y la condescendencia con el respeto. La venda que había llevado en los ojos durante tanto tiempo no se cayó, sino que se desintegró, convertida en cenizas por el fuego de su engaño. Me levanté del sillón y caminé hacia la estantería del salón, donde reposaban las fotografías que narraban la historia de nuestra familia. Mis dedos rozaron un marco de plata que contenía una foto de Sofía y Marcos de niños, sonriendo en un día de playa. Eran la imagen de la inocencia, de un tiempo en el que mi amor era su único refugio. Pero esa imagen ya no me pertenecía. La mujer que había organizado esa fiesta, la que había mentido con tanta facilidad, había matado a la niña de esa fotografía. Con una calma que me asustó, cogí el marco y, sin dudarlo un segundo, le di la vuelta, dejando a la vista solo el cartón trasero. Fue un gesto pequeño, invisible para el mundo, pero para mí fue el primer ladrillo de una nueva muralla. La traición había cerrado una puerta, y yo, por primera vez, decidí no volver a llamar. La llamada de Leo fue el golpe de gracia, la confirmación susurrada por una voz rota por la culpa que mi corazón necesitaba para dejar de buscar excusas. Mi padre no quería que vinieras. Dijo que desentonabas. Esa palabra, desentonar, se quedó flotando en el aire mucho después de haber colgado el teléfono. No era una palabra cruel al azar, era un diagnóstico preciso y deliberado. Para ellos, yo era una nota discordante en la sinfonía perfecta de sus vidas. Una mancha de humildad en su lienzo de apariencias. El dolor que sentí ya no era la punzada aguda de la traición, sino el frío glacial de la certeza. La tristeza se solidificó dentro de mí, convirtiéndose en algo duro, inquebrantable. Ya no había nada que perdonar porque ya no había nada que esperar. El velo se había rasgado por completo, y la verdad era tan fea como liberadora. Los días que siguieron se sumieron en un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado y expectante de la soledad, sino un silencio denso, reflexivo, casi monástico. Me movía por la casa como si fuera un museo de una vida pasada. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía, era una reliquia de la mujer que fui, la madre abnegada, la esposa devota, la abuela siempre dispuesta. Pero esa mujer había muerto en el jardín de Sofía, espiando una felicidad de la que había sido quirúrgicamente extirpada. Ahora, el silencio era mi aliado. Me permitía escuchar mis propios pensamientos por primera vez en décadas, sin el ruido de fondo de las necesidades de los demás. En esa quietud, una nueva fuerza comenzó a germinar, una raíz tenaz que se abría paso entre los escombros de mi corazón roto. Empecé a ver mi vida con una claridad implacable. Recordé cada sacrificio, cada sueño aparcado, cada vez que mordí mi lengua para no causar un conflicto. Comprendí que mi amor incondicional no les había enseñado a amar, sino a dar por sentado. Mi generosidad constante no les había inspirado gratitud, sino la cómoda certeza de que yo siempre estaría ahí, sin importar cómo me trataran. Mi amabilidad se había convertido en mi propia jaula, una que yo misma había construido con esmero, viga a viga, silencio a silencio. No sentía rabia, sino una profunda y serena lástima por la mujer que había permitido que su valor fuera tasado por otros. Les había entregado el poder de definirme, y ellos lo habían usado para empequeñecerme hasta casi hacerme desaparecer. Esa comprensión no fue una herida, sino una llave. Mi primer acto de rebeldía fue silencioso, casi imperceptible para el mundo exterior. Me levanté del sillón, me acerqué a la estantería del salón y cogí una a una todas las fotografías enmarcadas. La de la boda de Sofía, la del bautizo de Leo, la de las vacaciones de verano con Marcos. Las miré por última vez, no con nostalgia, sino con la distancia de un historiador que analiza artefactos de una civilización extinta. Ya no veía a mis hijos, sino a dos extraños con los que compartía un pasado biológico, pero no un presente emocional. Con una calma metódica, las guardé todas en una vieja caja de sombreros, la misma donde mi madre guardaba sus recuerdos. Al cerrar la tapa, sentí que no estaba guardando fotos, sino cerrando un capítulo. Estaba limpiando mi casa de fantasmas para hacer sitio a la mujer que estaba a punto de nacer. La idea surgió como un susurro, una imagen lejana que poco a poco fue ganando nitidez en mi mente. El mar. El pequeño pueblo de la costa donde Antonio y yo pasamos nuestra luna de miel.
Hacía más de 50 años, pero podía recordar el olor a salitre y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como si fuera ayer. En aquel lugar no era la madre de nadie ni la viuda de nadie. Era simplemente Elena, una joven llena de sueños, con toda la vida por delante. El recuerdo no me trajo tristeza, sino una extraña sensación de reencuentro conmigo misma. ¿Qué había sido de aquella chica? ¿Dónde se había quedado, sepultada bajo capas y capas de obligaciones y decepciones? Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que mis hijos necesitaban. Pensé en lo que yo necesitaba. Y necesitaba volver a aquel lugar. Mi resolución se fortaleció con cada hora que pasaba. El teléfono fijo, que había sido mi conexión con un mundo que me hería, fue desenchufado de la pared. Su silencio ya no era una ausencia, sino una declaración de independencia. Comencé a revisar mis ahorros, el dinero que había guardado con tanto celo, para una emergencia. Y me di cuenta de que aquella era la mayor emergencia de mi vida, la necesidad de salvarme a mí misma. Me movía por la casa con un propósito que no sentía desde que cosía en mi taller. Hice listas, revisé armarios, empaqueté solo lo esencial. No era una huida impulsiva, sino una migración planificada. Estaba mudando mi alma de un territorio hostil a una tierra prometida, aunque esa tierra solo existiera, de momento, en mi memoria y en mi determinación. Ya no había espacio para la duda. Cada recuerdo de la humillación, cada palabra de Leo, cada silencio condescendiente de mis hijos a lo largo de los años, se convirtieron en el combustible que alimentaba mi decisión. Me di cuenta de que el verdadero abandono no era vivir sola, sino vivir rodeada de gente que te hace sentir invisible. Mi soledad en aquel piso era una prisión, pero la soledad frente al mar podía ser un palacio. La dignidad, comprendí, no es algo que te dan, es algo que decides no perder. Y yo había decidido no perder ni un gramo más de la mía. La mujer que se vestía con su mejor traje para mendigar unas horas de compañía había desaparecido. En su lugar, había una mujer que se preparaba para emprender el viaje más importante de su vida, el viaje de vuelta a sí misma. Una mañana, una semana después de la llamada de Leo, me miré al espejo. Ya no vi a una anciana frágil y triste. Vi a una mujer con arrugas que eran mapas de batallas superadas y unos ojos que, aunque cansados, brillaban con una nueva luz. Era la luz de la determinación. El silencio se había transformado por completo. Ya no era un vacío que me consumía, sino un escudo que me protegía. Era la armadura invisible que me había forjado en el fuego de la traición. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que no necesitaba gritar para ser escuchada. Era la fuerza serena de quien sabe que su valor no depende de la silla que otros le ofrezcan en su mesa, porque está a punto de construir su propio banquete con vistas al océano. La llamada de Leo fue el último clavo en el ataúd de la mujer que yo era. La palabra, desentonabas, resonó en el silencio de mi salón, no como un insulto, sino como un veredicto, y en lugar de romperme, me recompuso. Una calma gélida se instaló en mi pecho, extinguiendo los últimos rescoldos de esperanza y dolor. Me levanté del sillón con una lentitud deliberada, como si cada movimiento estuviera cargado de un nuevo significado. Mis pasos me llevaron hasta el teléfono, ese aparato que había sido a la vez mi conexión con el mundo y la fuente de mis mayores decepciones. Sin dudar, arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió no fue de soledad, sino de soberanía. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control absoluto sobre quién podía entrar en mi mundo. Era un gesto pequeño, pero se sintió como derribar el primer muro de mi prisión. Mi siguiente tarea fue borrar sus rostros de mi día a día. Comencé un peregrinaje silencioso por mi propia casa, recogiendo cada fotografía enmarcada que exhibía sus sonrisas. La de la boda de Sofía, donde yo misma le había cosido los últimos detalles del velo. La de Marcos con su diploma universitario, un logro que sentía tan mío como suyo. Las miré una por una, no con la nostalgia de una madre, sino con la fría objetividad de una archivera que cataloga un pasado extinto. No eran mis hijos, eran personajes de una historia que había llegado a su fin. Las deposité con cuidado en una vieja caja de sombreros, creando capas de recuerdos enterrados. Al cerrar la tapa, no sentí pena, sino un inmenso alivio. Estaba purgando mi hogar de fantasmas para poder respirar de nuevo, para hacer espacio a la única persona que importaba ahora, yo misma. La idea del mar llegó como una brisa fresca en una habitación cerrada durante años. El pequeño pueblo de la costa, aquel donde Antonio y yo habíamos sellado nuestro amor con promesas y paseos por la orilla. El recuerdo ya no dolía, sino que iluminaba un camino. No quería volver para revivir el pasado con él, sino para reencontrarme con la Elena que fui antes de convertirme en la suma de las necesidades de otros. Aquella joven que soñaba con telas y viajes, cuyo corazón latía con sus propias melodías. La decisión no fue una huida de mis hijos, sino una carrera hacia mí misma. Comprendí que no podía seguir esperando que me dieran un lugar en su mundo cuando yo tenía un mundo entero dentro de mí, abandonado y esperando ser redescubierto. El mar no era un destino,
Era un origen al que necesitaba regresar. Con una resolución que me sorprendió, saqué mi vieja libreta de ahorros del fondo de un cajón. Las cifras escritas en ella representaban décadas de pequeños sacrificios, de privaciones silenciosas, de dinero guardado para una emergencia. Siempre había imaginado que esa emergencia sería una enfermedad de mis hijos, una dificultad económica suya. Pero al mirar los números esa mañana, entendí la verdad: la emergencia era yo. Mi alma estaba en cuidados intensivos, mi dignidad se desangraba lentamente. Aquel dinero no era para ellos, era mi billete de salida, mi fondo de rescate personal. Contar aquellos billetes, que olían a naftalina y a tiempo guardado, fue el acto de autoafirmación más grande de mi vida. Estaba invirtiendo en mi propia supervivencia, financiando mi propia liberación. El precio de mi paz bien valía todos los ahorros de una vida. Al día siguiente, me puse mi abrigo más discreto y caminé hasta la agencia de viajes del centro. El local era moderno y bullicioso, lleno de jóvenes parejas planeando futuros exóticos. Me sentí como una pieza de otro tiempo, una anciana con un propósito inusual. Cuando la joven empleada me preguntó a dónde quería ir, mi voz salió firme, sin un ápice de duda. Un billete de ida para tren, por favor. A la costa. No especifiqué más. Ella me miró con curiosidad, pero procesó mi petición con profesionalidad. Cuando me entregó el billete, lo sostuve en mis manos como si fuera un documento sagrado, un pasaporte a una nueva vida. No era solo un trozo de cartón impreso, era mi declaración de independencia, la prueba tangible de que había tomado las riendas de mi destino. Al salir de la agencia, el sol me pareció más brillante. Los últimos días en el piso transcurrieron en una calma productiva. Hice una pequeña maleta, seleccionando solo lo imprescindible, algunas prendas de ropa, mis útiles de costura, un par de libros y la única fotografía que decidí conservar, una de Antonio y yo en aquella playa, cuando éramos jóvenes y el futuro era una promesa infinita. No estaba huyendo con lo opuesto, estaba viajando ligera, dejando atrás el peso de 76 años de servidumbre emocional. Miré por última vez las habitaciones, los muebles que habían sido testigos silenciosos de toda mi vida. No sentí tristeza, sino gratitud por el refugio que me habían brindado y una profunda serenidad al saber que mi historia continuaría en otro lugar. La decisión estaba tomada, sellada y en marcha. No había vuelta atrás, solo un horizonte de agua salada esperándome. El traqueteo del tren era una nana que me adormecía el dolor y me despertaba el alma. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía como las paredes de mi antiguo piso, cargadas con el peso de los recuerdos y las decepciones, se desmoronaban en mi memoria. El paisaje cambiaba a través de la ventanilla, y yo cambiaba con él. Los grises edificios de la ciudad daban paso a campos verdes y abiertos, y sentí que mi propio corazón se expandía de la misma manera. No era una huida, sino una peregrinación hacia mí misma. La soledad, mi vieja compañera de viaje, seguía a mi lado en el asiento contiguo, pero por primera vez no se sentía como una carcelera, sino como una cómplice silenciosa. Sostenía el billete de ida en mi mano arrugada, y era el documento más valioso que jamás había poseído, el título de propiedad de mi nueva vida. Al bajar del tren, el aire salado me recibió como un viejo amigo, limpiando mis pulmones de la atmósfera viciada de la ciudad y de las mentiras. El sonido de las gaviotas era una música estridente y libre, tan diferente al silencio opresivo de mi apartamento. Encontré una pequeña pensión a pocas calles del mar, regentada por una mujer de mi edad con ojos amables que no hicieron preguntas. Mi habitación era sencilla, con una cama, un armario y una ventana que daba a un patio lleno de geranios. No había fotografías en las paredes, ni muebles heredados que susurraran historias de otros. Era un lienzo en blanco, un espacio virgen donde podía empezar a pintar mi propio futuro. Por primera vez en décadas, al deshacer mi pequeña maleta, no sentí que estuviera ordenando las pertenencias de una madre o una abuela, sino las de Elena. Simplemente Elena. No necesité que nadie me lo contara para saber lo que ocurrió en mi ausencia. Imaginé la creciente extrañeza de Sofía al no recibir respuesta a sus llamadas, su irritación inicial transformándose lentamente en una incómoda preocupación. Imaginé sus visitas a mi piso, sus golpes en una puerta que no se abría, su conversación con los vecinos, que solo podían encogerse de hombros. Seguramente llamó a Marcos, quien desde la distancia le ofrecería soluciones prácticas y vacías, quizás incluso dinero para contratar a alguien que me buscase, siempre evitando el contacto emocional directo. Los imaginé a ambos desconcertados, incapaces de procesar mi acción. En su mundo, una madre no desaparece, una madre espera, perdona, permanece. Mi ausencia no era solo un vacío físico, sino un desafío a la cómoda narrativa que habían construido sobre mí, y eso, lo sabía, les resultaría insoportable. La soledad, mi vieja compañera, también había viajado conmigo, pero aquí, frente al mar, había cambiado de rostro. En la ciudad, era un vacío clamoroso que esperaba ser llenado por las migajas de atención de mis hijos.
Era una ausencia, una falta. Aquí, en cambio, la soledad era una presencia plena, un espacio fértil para el reencuentro conmigo misma. Era el silencio roto por las olas, la compañía de mis propios pensamientos mientras caminaba por la orilla al amanecer, la paz de sentarme en un banco a tejer sin que el tiempo importara. Dejé de medir mis días por las llamadas que no llegaban y empecé a medirlos por las mareas. Descubrí que el silencio puede ser un refugio, no una condena, y que la verdadera soledad no es estar sin gente, sino estar con gente que te hace sentir invisible. Llegó una tarde, traída por la dueña de la pensión con una mirada de curiosidad. Era una carta. La caligrafía nerviosa y juvenil solo podía pertenecer a una persona, Leo. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro, unas cuantas hojas arrancadas de un cuaderno escolar contenían la confesión más dolorosa y sanadora que jamás había leído. Me contaba su vergüenza, su impotencia durante aquella cena, el peso de la culpa que no le dejaba dormir. Y entonces, la frase que lo cambió todo: abuela, ellos dijeron que desentonabas, pero el único que desentonaba era yo, por no haberme levantado de esa mesa para ir a buscarte. Aquellas palabras, escritas con la tinta de un corazón honesto, no eran una disculpa, eran un acto de amor puro, un puente tendido sobre el abismo que sus padres habían cavado. Lloré por primera vez, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. En su carta, Leo me describía el caos que mi silencio había provocado. Sofía, fuera de sí, había ido de puerta en puerta preguntando por mí, convirtiendo mi partida silenciosa en un drama vecinal. Los mismos vecinos que me saludaban con cortesía distante ahora cuchicheaban en los rellanos, especulando sobre mi paradero. Mi hija, que tanto se preocupaba por las apariencias, estaba ahora expuesta, obligada a admitir ante todos que no sabía dónde estaba su propia madre. La ironía era cruel y perfecta. La mujer que ella había intentado ocultar para no desentonar en su fiesta se había convertido en el centro de un escándalo que manchaba su fachada de familia perfecta. Mi ausencia se había vuelto más ruidosa que cualquier grito, mi silencio más elocuente que cualquier reproche. Sin pretenderlo, les había devuelto el reflejo de su propio abandono. Ver cómo una decisión, nacida del dolor más profundo, puede florecer en un acto de dignidad es una de las lecciones más poderosas de la vida. Mi historia es la de una silla vacía que decidí ocupar yo misma, en un lugar mejor. Si crees que todos merecemos encontrar ese lugar donde no desentonemos, un espacio para ser valorados y respetados por quienes somos, te invito a suscribirte a este canal. Juntos exploramos estas travesías del alma que nos recuerdan la inmensa fuerza que reside en nuestro interior, esperando el momento justo para reclamar lo que es nuestro. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que, como la mía, demuestran que nunca es tarde para cambiar el rumbo y empezar a navegar hacia un horizonte de paz y autorrespeto. Respondí la carta de Leo esa misma tarde. No le conté mi dolor, no hice reproches. Simplemente le hablé del mar, del color del cielo al atardecer y de la paz que había encontrado en el sonido de las olas. Le dije que le quería y que siempre habría un lugar para él en mi nueva vida, una vida construida sobre mis propios términos. Empecé una nueva rutina. Por las mañanas, paseaba por la playa, recogiendo conchas pulidas por el tiempo, como mi propio corazón. Por las tardes, me sentaba en el pequeño paseo marítimo con mi labor de punto, observando a los pescadores remendar sus redes. Hice algunas conocidas, otras mujeres que, como yo, parecían haber encontrado en aquel rincón del mundo un refugio. Ya no esperaba, ya no anhelaba, simplemente vivía. Y cada respiración de aire salado era una afirmación de mi libertad. El primer intento de contacto de Sofía llegó 2 meses después de mi partida. No fue una llamada, pues no tenía teléfono. Fue una visita inesperada. La vi desde mi banco frente al mar, acercándose con paso vacilante, vestida con una elegancia que desentonaba por completo con la sencillez del pueblo. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio, irritación y una pizca de arrepentimiento forzado. Se detuvo frente a mí, buscando en mis ojos una reacción, quizás la vieja súplica de la madre que siempre perdonaba. Pero solo encontró una calma serena que pareció desarmarla. Mamá, empezó, con una voz que intentaba ser suave, hemos estado muy preocupados. No puedes desaparecer así, sin decir nada. No sabes lo difícil que ha sido todo esto para mí. Su discurso, centrado en su propia dificultad, me confirmó que no había entendido nada. Escuché su monólogo sin interrumpirla. Culpó a Ricardo, al estrés de su trabajo, a las presiones sociales. Tejió una red de excusas tan frágil como una telaraña, intentando envolver su crueldad en un papel de víctima. Hablaba de su sufrimiento, de sus noches sin dormir, de cómo mi ausencia había afectado a su reputación. En ningún momento escuché un «lo siento» que naciera del corazón, solo justificaciones que buscaban mi absolución para aliviar su propia conciencia. Era un espectáculo lamentable, y por primera vez, no sentí dolor ni rabia al verla, sino una profunda y distante lástima. La mujer que tenía delante no era mi hija, sino una extraña asustada,
atrapada en una jaula de oro que ella misma había construido, y que ahora venía a pedirme que le diera la llave para sentirse mejor consigo misma. Cuando terminó de hablar, un silencio denso se instaló entre nosotras, solo roto por el murmullo constante de las olas. Dejé mis agujas de tejer a un lado, sobre el regazo, y la miré directamente a los ojos por primera vez. No había odio en mi mirada, ni siquiera reproche. Solo la tranquilidad de quien ha cruzado un océano de pena y ha llegado a una orilla segura. Sofía, le dije, y mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. Durante años, mi mundo entero cabía en la silla que me ofrecíais en vuestra mesa. Creía que no existía nada más allá. Pero me enseñasteis que esa silla podía ser retirada en cualquier momento, sin previo aviso. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire salado. Ella abrió la boca para protestar, para lanzar otra excusa, pero levanté una mano y continué. La silla que dejaste vacía en tu mesa, Sofía, la he ocupado yo aquí, frente al mar. Y te aseguro que tiene mejores vistas. Señalé con la cabeza el horizonte infinito, el sol brillando sobre el agua. Aquí nadie me dice que desentono. El mar no juzga, solo acoge. Ya no necesito tu invitación para sentir que pertenezco a algún lugar. He encontrado mi sitio. Me levanté del banco con una agilidad que ni yo misma sabía que poseía. La miré por última vez, a la hija que había sido mi vida entera y que ahora era solo un eco de un pasado doloroso. No hubo más palabras. No eran necesarias. El rompimiento era definitivo, silencioso y tan irrevocable como la marea. Me di la vuelta y empecé a caminar por el paseo marítimo, alejándome de ella sin mirar atrás. Cada paso era una reafirmación de mi decisión. Sabía que la dejaba allí, sola, con su redención fallida y el peso de sus propias elecciones. Quizás algún día entendería, o quizás no. Pero ya no era mi responsabilidad sanar sus heridas ni aliviar su culpa. Mi única responsabilidad ahora era yo misma. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mi vida, era mío. Caminé hasta que su figura se convirtió en un punto borroso en la distancia, y luego desapareció por completo. Y en ese momento, con el sol calentando mi espalda y el sonido del mar como única compañía, me sentí más completa y más libre que nunca. La ruptura era el verdadero comienzo de mi historia. El reencuentro, si es que se le puede llamar así, fue en realidad nuestra despedida final. No hubo gritos, ni lágrimas de reconciliación, ni abrazos que sellaran un perdón imposible. Solo hubo la constatación de un abismo insalvable. Ella había venido a buscar a la madre que necesitaba, una figura sumisa que absorbiera su culpa y restaurara el orden en su vida. Pero se encontró con Elena, una mujer que había aprendido a vivir sin ella, y eso fue algo que no pudo soportar. Su intento de disculpa era un monólogo egoísta, una letanía de excusas que solo buscaban su propia paz, no la mía. Comprendí que no había venido a recuperarme, sino a recuperar la comodidad de tenerme en un rincón, disponible y predecible. Pero ese rincón ya no existía, lo había demolido yo misma, ladrillo a ladrillo. La decisión de seguir adelante sin ella no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Perdonar su mentira habría significado aceptar que mi dignidad era negociable, y eso era un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Algunas heridas son tan profundas que no cicatrizan, te transforman. Y la herida que ella me infligió me transformó en una mujer que se respetaba a sí misma por encima del instinto maternal de perdonar lo imperdonable. La familia, entendí en ese banco frente al mar, no es solo un lazo de sangre, sino un pacto de respeto y amor. Y cuando ese pacto se rompe de forma tan deliberada, aferrarse a él es una forma lenta de suicidio emocional. Romper fue el acto de amor propio más grande de mi vida. La visita de Leo, unas semanas después, fue completamente diferente. Llegó sin avisar, con una mochila al hombro y una sonrisa tímida. No trajo excusas de parte de sus padres, trajo un libro que sabía que me gustaría y un tarro de mermelada casera hecha por él. Nos sentamos en el mismo banco, pero esta vez el silencio no era tenso, sino cómodo. Hablamos durante horas, no del pasado, sino del futuro. De sus sueños de estudiar arte, de mis nuevos proyectos de costura para una pequeña tienda local. En sus ojos no vi lástima, sino admiración. Él no veía a una abuela abandonada, sino a una mujer valiente que había reclamado su vida. Nuestra relación se estaba forjando de nuevo, sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo, lejos de la sombra tóxica de sus padres. Hoy, mi vida transcurre con la calma de la marea. Vendí el piso de la ciudad y alquilé un pequeño apartamento con un balcón desde donde puedo ver y oler el mar cada mañana. Me he unido a un club de lectura y a un grupo de costura. Mis manos, que un día cosieron para otros, ahora crean pequeñas obras de arte que vendo en el mercado de artesanos del pueblo. He hecho amigas, mujeres con historias tan complejas y fascinantes como la mía. Reímos juntas, compartimos cafés y secretos, y nos sostenemos las unas a las otras. He construido una nueva familia, una elegida, donde no tengo que pedir permiso para ser yo misma,
donde mi silla en la mesa siempre está puesta, no por obligación, sino por un afecto genuino y celebrado. A veces, por la tarde, me siento en mi balcón y miro el horizonte. No pienso en Sofía ni en Marcos. Sus recuerdos se han ido desvaneciendo, como barcos que se pierden en la niebla. Pienso en la joven Elena, la que soñaba con telas de seda y el sonido del mar, y sonrío. Le costó 76 años, pero finalmente la encontré. Está aquí, conmigo, tejiendo su propia vida con hilos de dignidad y paz. No hay amargura en mi corazón, solo una inmensa gratitud por la dolorosa lección que me obligó a zarpar. Aprendí que el peor abandono no es el que otros te infligen, sino el que te infliges a ti mismo al permanecer donde no te quieren. Y yo, finalmente, he vuelto a casa, a mí misma. Quiero daros las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje tan personal y emotivo. Cada historia que compartimos aquí es un reflejo de las batallas silenciosas que muchos libramos, y vuestra presencia hace que este espacio sea un refugio. Si esta historia ha resonado contigo de alguna manera, si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué sentiste en el momento del reencuentro? ¿Qué otras historias de superación y dignidad te gustaría ver en el canal? Vuestras sugerencias son el faro que guía nuestro próximo contenido. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Juntos, podemos seguir dando voz a estas narrativas que nos recuerdan que, incluso en la soledad más profunda, podemos encontrar la fuerza para reconstruir nuestro propio mundo. El primer intento de contacto de Sofía llegó 2 meses después de mi partida. No fue una llamada, pues no tenía teléfono. Fue una visita inesperada. La vi desde mi banco frente al mar, acercándose con paso vacilante, vestida con una elegancia que desentonaba por completo con la sencillez del pueblo. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio, irritación y una pizca de arrepentimiento forzado. Se detuvo frente a mí, buscando en mis ojos una reacción, quizás la vieja súplica de la madre que siempre perdonaba. Pero solo encontró una calma serena que pareció desarmarla. «Mamá», empezó, con una voz que intentaba ser suave, «hemos estado muy preocupados. No puedes desaparecer así, sin decir nada. No sabes lo difícil que ha sido todo esto para mí». Su discurso, centrado en su propia dificultad, me confirmó que no había entendido absolutamente nada del daño causado. Escuché su monólogo sin interrumpirla. Culpó a Ricardo, al estrés de su trabajo, a las presiones sociales que la ahogaban. Tejió una red de excusas tan frágil como una telaraña, intentando envolver su crueldad en un papel de víctima que ya no me conmovía. Hablaba de su sufrimiento, de sus noches sin dormir, de cómo mi ausencia había afectado a su reputación y a la imagen de familia perfecta que tanto se esforzaba por mantener. En ningún momento escuché un «lo siento» que naciera del corazón, solo justificaciones que buscaban mi absolución para aliviar su propia conciencia. Era un espectáculo lamentable, y por primera vez en mi vida, no sentí dolor ni rabia al verla, sino una profunda y distante lástima. La mujer que tenía delante no era mi hija, sino una extraña asustada, atrapada en una jaula de oro que ella misma había construido. Cuando terminó de hablar, un silencio denso se instaló entre nosotras, solo roto por el murmullo constante de las olas que rompían a nuestros pies. Dejé mis agujas de tejer a un lado, sobre el regazo, y la miré directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. No había odio en mi mirada, ni siquiera el más mínimo rastro de reproche. Solo la tranquilidad inquebrantable de quien ha cruzado un océano de pena y ha llegado a una orilla segura, a un lugar donde ya nadie puede herirla. «Sofía», le dije, y mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo del temblor que antes siempre me acompañaba al enfrentarme a ella. «Durante años, mi mundo entero cabía en la silla que me ofrecíais en vuestra mesa. Creía que no existía nada más allá. Pero me enseñasteis que esa silla podía ser retirada en cualquier momento, sin previo aviso». Ella abrió la boca para protestar, para lanzar otra excusa vacía, pero levanté una mano con suavidad, pidiendo un silencio que ella, por primera vez, me concedió. «La silla que dejaste vacía en tu mesa, Sofía», continué, y mis palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí misma, «la he ocupado yo aquí, frente al mar. Y te aseguro que tiene mejores vistas». Señalé con la cabeza el horizonte infinito, el sol de la tarde brillando sobre el agua como un manto de diamantes. «Aquí nadie me dice que desentono. El mar no juzga, solo acoge. Ya no necesito tu invitación para sentir que pertenezco a algún lugar. He encontrado mi sitio». Me levanté del banco con una agilidad que ni yo misma sabía que poseía. La miré por última vez, a la hija que había sido mi vida entera y que ahora era solo un eco de un pasado doloroso. Me di la vuelta y empecé a caminar por el paseo marítimo, alejándome de ella sin mirar atrás ni una sola vez. Cada paso que daba era una reafirmación de mi decisión, un ancla que me fijaba a mi nueva vida. Sabía que la dejaba allí, sola, con su redención fallida y el peso insoportable de sus propias elecciones. Quizás algún día entendería el alcance de su crueldad, o quizás no.
pero ya no era mi responsabilidad sanar sus heridas ni aliviar su culpa. Mi única responsabilidad ahora era yo misma, cuidar de esta nueva Elena que había renacido de las cenizas de la humillación. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mi vida, era mío. Caminé hasta que su figura se convirtió en un punto borroso en la distancia, y luego desapareció por completo, como un mal sueño al despertar. El reencuentro, si es que se le puede llamar así, fue en realidad nuestra despedida final. No hubo gritos, ni lágrimas de reconciliación, ni abrazos que sellaran un perdón que ya era imposible. Solo hubo la constatación silenciosa de un abismo insalvable. Ella había venido a buscar a la madre que necesitaba, una figura sumisa que absorbiera su culpa y restaurara el orden en su vida perfectamente coreografiada. Pero se encontró con Elena, una mujer que había aprendido a vivir sin ella, y eso fue algo que no pudo soportar. Su intento de disculpa era un monólogo egoísta, una letanía de excusas que solo buscaban su propia paz, no la mía. Comprendí que no había venido a recuperarme, sino a recuperar la comodidad de tenerme en un rincón, disponible y predecible. Pero ese rincón ya no existía, lo había demolido yo misma, ladrillo a ladrillo. La decisión de seguir adelante sin ella no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Perdonar su mentira habría significado aceptar que mi dignidad era negociable, y eso era un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Algunas heridas son tan profundas que no cicatrizan, te transforman. Y la herida que ella me infligió me transformó en una mujer que se respetaba a sí misma por encima del instinto maternal de perdonar lo imperdonable. La familia, entendí en ese banco frente al mar, no es solo un lazo de sangre, sino un pacto de respeto y amor. Y cuando ese pacto se rompe de forma tan deliberada y cruel, aferrarse a él es una forma lenta de suicidio emocional. Romper con ella, con todo lo que representaba, fue el acto de amor propio más grande y doloroso de toda mi vida. La visita de Leo, unas semanas después, fue completamente diferente. Llegó sin avisar, con una mochila al hombro y una sonrisa tímida que me recordó al niño que fue. No trajo excusas de parte de sus padres, trajo un libro de un autor que sabía que me gustaría y un tarro de mermelada de higos casera hecha por él. Nos sentamos en el mismo banco, pero esta vez el silencio no era tenso, sino cómodo, lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Hablamos durante horas, no del pasado, sino del futuro. De sus sueños de estudiar arte, de mis nuevos proyectos de costura para una pequeña tienda local. En sus ojos no vi lástima, sino una profunda admiración. Él no veía a una abuela abandonada, sino a una mujer valiente que había reclamado su vida. Nuestra relación se estaba forjando de nuevo, sobre cimientos de honestidad. Hoy, mi vida transcurre con la calma predecible de la marea. Vendí el piso de la ciudad y alquilé un pequeño apartamento con un balcón desde donde puedo ver y oler el mar cada mañana. Me he unido a un club de lectura y a un grupo de costura con mujeres de mi edad. Mis manos, que un día cosieron para otros por obligación, ahora crean pequeñas obras de arte que vendo en el mercado de artesanos del pueblo. He hecho amigas, mujeres con historias tan complejas y fascinantes como la mía. Reímos juntas, compartimos cafés y secretos, y nos sostenemos las unas a las otras. He construido una nueva familia, una elegida, donde no tengo que pedir permiso para ser yo misma, donde mi silla en la mesa siempre está puesta, no por obligación, sino por un afecto genuino y celebrado. A veces, por la tarde, me siento en mi balcón y miro el horizonte infinito. Ya no pienso en Sofía ni en Marcos. Sus recuerdos se han ido desvaneciendo, como barcos que se pierden en la niebla del pasado. Pienso en la joven Elena, aquella que soñaba con telas de seda y el sonido del mar, y sonrío. Le costó 76 años, pero finalmente la encontré. Está aquí, conmigo, tejiendo su propia vida con hilos de dignidad, paz y una libertad recién descubierta. No hay amargura en mi corazón, solo una inmensa gratitud por la dolorosa lección que me obligó a zarpar. Aprendí que el peor abandono no es el que otros te infligen, sino el que te infliges a ti mismo al permanecer donde no te quieren. Y yo, finalmente, he vuelto a casa, a mí misma. Hoy, mi vida transcurre con la calma predecible de la marea. Vendí aquel piso de la ciudad, un mausoleo de recuerdos agridulces, y con el dinero alquilé un pequeño apartamento con un balcón desde donde puedo ver y oler el mar cada mañana. El sonido de las olas se ha convertido en la banda sonora de mis días, un murmullo constante que ha lavado las últimas cicatrices del silencio hiriente que dejé atrás. Ya no espero llamadas que no llegan, ni me visto para cenas que se cancelan. En su lugar, he aprendido a vestirme para mí, para dar un paseo por la orilla al amanecer o para sentarme a leer bajo el sol de la tarde. He descubierto que la soledad, cuando es una elección, no es un castigo, sino el más grande de los lujos, el lujo de ser la única dueña de tu tiempo y de tu paz. He encontrado aquí una nueva familia, una que no viene impuesta por la sangre, sino tejida con los hilos del afecto y el respeto mutuo. Me he unido a un club de lectura donde mujeres de mi edad, con vidas tan complejas como la mía, debatimos sobre libros y sobre la vida con una pasión que creía olvidada.
también formo parte de un pequeño grupo de costura, mis manos, que un día trabajaron por obligación, ahora crean por placer, y vendemos nuestras pequeñas obras en el mercado de artesanos del pueblo. Reímos, compartimos cafés y nos sostenemos las unas a las otras en los días grises. He aprendido que el verdadero hogar no son 4 paredes, sino el lugar donde tu risa es celebrada y tus silencios son comprendidos sin necesidad de explicación. Mi silla aquí nunca está vacía, y nadie me pide que cambie para encajar. La única hebra que me une a mi vida anterior es Leo. Viene a visitarme una vez al mes, tomando un autobús que le deja a la puerta de mi casa. No hablamos de sus padres, él sabe que es una puerta que he cerrado con llave para siempre. En su lugar, hablamos de sus sueños, de sus clases de arte, de los libros que ha leído. Paseamos por la playa y él me escucha con una atención que nunca recibí de sus padres. En sus ojos no veo la lástima que tanto temía, sino una profunda admiración. Él no ve a una abuela abandonada, sino a la mujer que se atrevió a elegir su propia felicidad. Nuestra relación se ha reconstruido sobre unos cimientos nuevos y sólidos, hechos de honestidad y un cariño que no necesita justificaciones. Es el único tesoro que rescaté de aquel naufragio. A veces, cuando la brisa del mar es más fresca, pienso en aquella palabra, desentonar. Durante mucho tiempo fue un estigma, la marca de mi insuficiencia. Ahora, sin embargo, la entiendo de otra manera. Tenían razón, yo desentonaba en su mundo. Desentonaba mi amor sin artificios en su universo de apariencias, mi sencillez en su teatro de ambiciones, mi dignidad silenciosa en su ruidosa falta de empatía. No era yo la que no encajaba, era su mundo el que se había vuelto demasiado pequeño, demasiado estrecho para albergar a una mujer entera. Mi partida no fue una rendición, fue la constatación de que mi música interior merecía sonar en un lugar donde fuera apreciada, y no silenciada para no molestar a los demás. He aprendido a amar mi propia melodía, aunque a veces suene a contracorriente. Esta tarde, sentada en mi balcón, sostengo la única fotografía que conservé, Antonio y yo, jóvenes y llenos de promesas en esta misma playa. No la miro con nostalgia de un pasado perdido, sino con la ternura de quien completa un círculo. La joven Elena, que soñaba con una vida plena, y la anciana que soy ahora, que finalmente la ha conseguido, se encuentran en esta imagen. El viaje ha sido largo y, a ratos, increíblemente doloroso, pero cada lágrima ha regado el jardín que hoy florece en mi alma. El sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y respiro hondo. Ya no hay amargura en mi corazón, solo una inmensa gratitud por la lección que me obligó a zarpar. El peor abandono no es el que otros te infligen, sino el que te infliges a ti mismo al permanecer donde tu corazón no puede respirar. Quiero daros las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje tan personal y emotivo. Cada historia que compartimos aquí es un reflejo de las batallas silenciosas que muchos libramos, y vuestra presencia hace que este espacio sea un refugio. Si esta historia ha resonado contigo de alguna manera, si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué sentiste en el momento del reencuentro? ¿Qué otras historias de superación y dignidad te gustaría ver en el canal? Vuestras sugerencias son el faro que guía nuestro próximo contenido. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Juntos, podemos seguir dando voz a estas narrativas que nos recuerdan que, incluso en la soledad más profunda, podemos encontrar la fuerza para reconstruir nuestro propio mundo.